Muchas gracias nuevamente a WOM, que está auspiciando el próximo panel. Este panel va a estar muy interesante, sobre todo si algunos de ustedes están pensando en algún momento de su carrera cambiarse de país, viajar, sea como nómadas digitales o ya radicándose en otro país o ciudad. El panel se llama Haciendo carrera en tecnología fuera de tu país y lo presenta el CEO de Get On Board, Sergio Nobel, que está aquí conmigo. Te dejo para que presentes a tus panelistas. Muchas gracias. Hola nuevamente. Qué lindo verlos acá. Les voy a volver a pedir si podemos consolidar un poquito para que las personas que están de pie tengan chance también de sentarse y para que ustedes estén más cerca de nosotros también. Se me escucha bien, ¿no? Tengo un pequeño anuncio que hacer antes de presentar el panel. Y es que hoy, al final del evento, luego del último panel, que es el panel de Women Who Code, voy a repetir mi charla de Insights con la que abrimos ayer. Por dos razones. La primera es que ayer tuvimos varios problemas al inicio de la transmisión y los problemas en realidad terminaron afectando la charla de Insights, incluyendo que en la transmisión online no se vieron bien los colores ni las gráficas y es una charla que tiene un montón de datos. Ahí hay varias personas que parece que sí lo vieron. Y por supuesto hay personas que están hoy que no estuvieron ayer y que estaría genial que no se la pierdan. Así que vamos a tener a la tarde, luego del panel de Women Who Code, vamos a cerrar con nuevamente la repetición de la charla de Insights del mercado laboral tecnológico en Latinoamérica. Ahora sí quiero que le den por favor un súper cálido aplauso a este panel. Belén Ceballos, Naek Mejía y Alex Santana, por favor, un aplauso. Pasen al escenario. Bienvenidos. ¿Dónde está Alex Santana? Ahí está Alex, bienvenido también. Bueno, a ver, hay mucho de qué hablar, muy entretenido, pero me encantaría empezar en realidad por que ustedes mismos se puedan presentar, contar a qué se dedican y también contar cuál ha sido muy brevemente su experiencia como expats. ¿De qué país a qué país? Empezamos contigo, Belén. Muchas gracias. Bueno, yo soy Belén Ceballos, soy socióloga argentina, trabajo como Senior UX Researcher en Thomson Reuters en este momento. Y bueno, me fui a Argentina en 2016, ya hace un tiempo. Me fui por estudiar, por aprender. En ese momento no había tantas ofertas de formación en UX en Buenos Aires, así que me fui a San Francisco, estuve estudiando allá. Y bueno, una cosa llevó a la otra, de ahí conseguí un trabajo en Colombia, en una startup por allá, entonces estuve 2 años en Colombia y de ahí me vine buscando un poco de sol a México y aquí estoy hace 5 años, así que esa es un poco mi historia como migrante. Muy bien. Anek, adelante. Sí, bueno, mucho gusto. Yo soy Naek Mejía y soy de Honduras y mi vida como expat, de hecho, empezó en el 2010 hacia lo que fue Taiwán, donde estuve 5 años, y luego en Alemania, donde estuve 3. Así que he estado casi que la mayoría de mi tiempo fuera de mi país. De profesión soy economista, pero lo que me ha llevado a estas oportunidades afuera ha sido tanto estudios como trabajo en diferentes culturas y esa curiosidad de seguir creciendo. Actualmente soy líder de producto en una EdTech latinoamericana y también soy founder de Hackeando Oportunidades, que es una comunidad para apoyar a personas de Latinoamérica que quieren ir por esas mejores oportunidades al extranjero. Hola a todas y todos, Alex Santana, yo vengo de Colombia, llevo ya aproximadamente 8, voy para 9 años aquí en México. Un poco de contexto, de muy entrada mi carrera profesional, me ha gustado muchísimo toda la parte de cómo la tecnología apoya a cambiar realidades, entonces todo mi rollo ha sido emprendimiento, startups y tecnología. Empecé en Colombia, 2 veces founder, no me fue tan bien. Un rato docencia académica, un rato consultoría. Tuve la oportunidad de venir acá a México, un ecosistema increíble que pues me ha acogido todos estos 9 años y actualmente estoy a cargo de toda la estrategia de apoyo a startups y fondos de capital privado en Amazon Web Services. De profesión ingeniero industrial y civil, probablemente no hago mucho de cada una de esas, pero sí pues me dio un marco mental interesante y pues ahora muy presente como en todos estos temas de comunidades de tecnologías y de creadores de tecnología desde el mundo de startups, los y las founders. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo tenía muchas ganas de hacer este panel porque yo también soy expat.
Ya no sé si me distinguen o no el acento, pero yo nací en Chile, viví en Chile hasta los 29, luego viví 10 años en Perú y llevo 3 meses viviendo acá en la linda Ciudad de México. Así que soy 2 veces expat también. En un momento pensé en llamarle a esta conversación Digital Nomads, pero yo, por ejemplo, no me considero un Digital Nomad. Yo no soy alguien que está cambiándose continuamente de ubicación, pero sí es cierto que una de las cosas que han pasado con la tecnología y con el trabajo remoto y con el hecho de que el software se está comiendo al mundo es que efectivamente se vuelve mucho más fácil hoy que hace 10 o 20 años atrás el poder trabajar desde donde yo quiera. Y de hecho, y es parte de lo que vamos a conversar, hay muchos países que han sacado incentivos, regulaciones y cosas para que se pueda trabajar desde ese país en particular. Portugal, hay varios países en el Caribe también, y varios países en Latinoamérica, incluyendo México, que están tratando de hacerle más fácil a la gente que se mueva. Entonces, hoy es mucho más fácil desarrollar una carrera en otro país. Pero creo que más allá de eso, y parte de la razón por la cual quería conversar con ustedes en particular, es porque creo que hay distintas motivaciones para cambiarse de país. Yo a Perú me moví por una relación. Y a México me moví porque quise. Y porque también tenía sentido para el ecosistema, para lo que estamos haciendo con Get On Board y para poder seguir expandiéndonos y también porque me gusta mucho la ciudad. Entonces me encantaría saber de cada uno y les pido que hablen lo más fuerte posible para que en la transmisión online lo puedan recibir bien. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para cambiarse de país? Que no necesariamente son las razones por las cuales se quedaron, pero ¿por qué decidieron moverse en primer lugar? Belén, vamos contigo. Va. Sí, primero, como les contaba, mi primer motivación fue aprender. En un momento en el que consideraba que no podía aprender más, ¿a dónde puedo seguir, no? Y después fue dónde puedo aplicar lo aprendido, ¿no? Y en ese momento en Argentina no era tan sencillo, había como 3, 4 lugares donde podías desenvolverte en estas áreas. Entonces, fue un poco esa búsqueda, ¿no? de expandir mi profesión como especialista UX, e ir buscando esos espacios, ¿no? Y después, en el caso de México, creo que también fue como elegí México un poco por el clima, como que es algo que al principio no tuve en cuenta en mi primera decisión de irme y afecta un montón. Y acá de repente el sol y el calor, el clima es algo muy positivo, además de que la cultura es increíble, la comida es genial. En mi caso el clima tuvo una variable muy importante, entonces en ese momento también elegí México por eso, por todo ese pack de cosas. Muy bien. ¿Qué tal tú, Naek? ¿Tus cambios de país? Sí. Yo de hecho decidí que me quería mudar primero ¿Puedes fuera. hablar un poquito más cerca del micrófono, por favor? Yo decidí que quería salir de mi país, de hecho, a mis 15 años, y lo que me sorprende ahora pensando hacia atrás es que yo siempre me considero una persona increíblemente tímida. Y por alguna razón, lo que me motivó a mí fue esa curiosidad de lo que yo leí en ese entonces, de los tigres asiáticos, y qué es lo que está haciendo Singapur, y qué es lo que está haciendo Hong Kong. Y aunque yo no tenía muy claro ni siquiera lo que iba a ser mi profesión a futuro, sí quería estar en un entorno donde yo sentía que iba a poder aprender más, y donde me iba a poder retar a aprender un idioma diferente, una cultura distinta. Y desde entonces decidí que tenía que ir a Taiwán, yo tenía que aprender chino mandarín, yo quería ser parte de un ecosistema donde yo pensaba que tenía desarrollo mucho más acelerado. Y eso fue suficiente motivación para mí para quitarme esos miedos que yo tenía al principio y empezar en esa aventura. Entonces inicialmente fue por estudio y por superación profesional. En mi caso, estaba pensando, yo creo que fue, preparación más casualidad. Porque realmente nunca escogí, dije, no, me voy a ir a México. Lo que pasó curiosamente es que estuve haciendo una carrera de emprendedor no tan exitosa, pero de estar apoyando emprendedores, emprendedoras, que sí me estaba gustando y me apasionaba tanto, que llegó un momento de serendipia, un evento. A mí me gusta muchísimo toda la parte de construcción de comunidad. Entonces, en Colombia en estos momentos, hagan memoria más o menos, año 2010 a 2012, pues hasta ahorita se están empezando a dar cosas, no existían las grandes startups, creo que hasta ahora ni siquiera había llegado Uber, que Uber había llegado como al año 2013, 14 más o menos. Entonces era un entorno cero tech, pero en algún punto tenía yo en la cabeza como, eso va para algún lado. Y pues era un ecosistema un poquito más pequeño y más contraído de lo que es ahora.
empecé a buscar muchas comunidades de cosas que veía en Estados Unidos, cosas que venía por fuera, y oh sorpresa de estar haciendo eso, y curiosamente un voluntariado que se llama Startup Weekend, una organización dijo: hey viejo, eso que estás haciendo está muy genial, ¿quieres venir a que te paguen por hacer eso pero a nivel Latinoamérica? Pues la respuesta obviamente es sí, vámonos. Entonces ni conocía nada del ecosistema, a una grata sorpresa de encontrar un entorno de tecnología y de emprendimiento mucho más denso, más amplio y más desarrollado, pero realmente fue un poco como de que sí ya estaba en el punto en el cual alguien identificaba que eso que hacía le funcionaba y que tenía como la apertura de que decía, bueno, o sea, no tomé la decisión, sino que dije, ¿por qué no? Creo que en muchos casos ese camino de expat también va más hacia ese lado. Claramente hay gente que la piensa, la planea y me parece fenomenal. Yo no fui ese caso y creo que ambos pueden tener un resultado similar, entonces como hacia ahí va el punto. Muy bien. Ciudad de México es una ciudad de expats. Definitivamente a mí en estos meses estando acá me ha tocado conocer una cantidad muy grande de gente que se ha movido de país por distintas razones. Me ha tocado ver personas que tratan de llevarse la burbujita de su país, trasplantarla, se van a vivir al barrio de la ciudad que se parece más a su barrio, tratan de juntarse con gente de su propio país, otras personas que son totalmente lo contrario, que aprietan el botón reset, gente que se queda tal vez en las redes del trabajo que se los está llevando, o si se meten a estudiar se quedan con las redes de la gente con la que tienen contacto, otros hacen networking de manera frenética o digamos maximizando la cantidad de gente con la cual puedes tomar contacto. ¿Qué dirían ustedes que en esos primeros pasos, y les pido que se pongan retrocedan a esa época, a ese momento, cuando se estaban instalando en un nuevo país que no era el suyo, no era la cultura, la jerga, la comida, la moneda, las costumbres, ¿qué cosas sienten ustedes que hicieron bien e hicieron mal? Si se volvieran a cambiar de país, ¿qué cosas repetirían y qué cosas no volverían a hacer? Bueno, hay unas cuantas que nombraste ahí. Algo que yo creo que en mi caso me sirvió mucho es tener una mentalidad muy flexible, ¿no? Como que estar medio preparado para que, bueno, voy a llegar a algo que no conozco, como, no sé, googlear, ir buscando, ¿no? Hacer el recorrido por Street View, cosas así, detalles, buscar gente en tus conocidos y que ya vivió, conoce la ciudad donde vas, como que hice mucho mi research. No tuve tanto tiempo, como que eso que decías de la serendipia también me ha pasado, como que fueron decisiones muy rápidas en general, pero siempre hice esa, por ahí, por eso, investigadora, ¿no? Esa investigación y me ayudó a ser flexible, a decir, bueno, acá va a ser frío, o cómo voy a buscar conocer gente. También fui networker serial de ir a todos los eventos y conocer a gente así todo el tiempo, pero también, hablando de lo que hice mal, me enfoqué mucho en el trabajo, ¿no? Entonces, todos mis amigos eran del trabajo, todo lo que hacía por fuera del trabajo tenía que ver con el trabajo, no hacía ejercicio, no meditaba, no hice voluntariado, cosas así como ir a ver museos. Estaba tan enfrascada en lo profesional y en que ese cambio sea positivo que como que me cerré bastante, ¿no? Entonces, creo que algo que hoy recomendaría mucho es eso, ¿no? Como abrir un poco el círculo. Por ejemplo, ahora hago voluntariado y eso me hizo conocer gente re distinta, ¿no? Arquitectos, contadores, y me ayudaba como a tener otra perspectiva de la gente que vive acá en México, ¿no? Abrir los círculos y no estar solo ahí enfrascado en el trabajo. Eso fue, creo que no solo para ser expat, sino para la vida, fue muy positivo. Más mil. Yo creo que para no solo repetir lo que mencionabas tú, algo que me pasó a mí también, viniendo de un país que tal vez no tiene tanta presencia fuera, viniendo de Honduras no es tan fácil encontrar un supermercado hondureño. Entonces yo creo que el error más grande para mí fue llevar 2 maletas enormes de ropa para lluvia, para clima y para demás, en vez de aprovechar ese espacio para llevar cosas que de verdad no iba a encontrar en el país donde yo llegaba. Entonces creo que ese fue un error enorme la primera vez, que no lo cometí la segunda vez que fui a Alemania. Porque como hondureña simplemente me cuesta encontrar algunas cosas de casa. Y lo segundo, como mencionaba Belén, que dependiendo de la cultura donde voy, vi que tendría que ser ultra más intencional. Yo sabía que, por ejemplo, en ciertas situaciones yo podía ir a voluntariados, yo podía tratar de salir de mi burbuja, pero lo que me encontré en Alemania es que eso no es suficiente.
para crear comunidad, para de verdad integrarme, no solo es esperar a ir a un evento, esperar a que me inviten, es yo crear esos espacios. Entonces eso me sacó bastante de la zona de confort, de yo ser la persona, de que yo creaba esa comunidad para de verdad sentirme integrada y no sentir como que conozco personas, pero no tengo como a mi grupo de comunidad, que es bien importante para lo que es el largo tiempo como persona extranjera. De mi lado, cosas buenas como llegar sin expectativa fija. O sea, muy abierto y como muy de aprendizaje. Recuerdo mucho cuando tomé la decisión, dije, listo, ya me voy. Familiares míos me decían, oye, ¿has visto México, las noticias? Está inseguro, está complicado. Y yo, mira, ¿no se les olvida un poquito de qué país vivimos y todo lo que hemos pasado? Y claramente cada quien pues busca como ese tema y decían, oye, ten cuidado. Yo decía, creo que probablemente entre más oídos sordos haga, a ver qué me encuentro. Y me funcionó de maravilla. ¿Qué cosas hubiera cambiado? Definitivamente el tomar rápido la decisión de si quería quedarme o no. Usualmente cuando uno es expat, va uno a un país, casi nunca tiene el tema de decir, voy a estar acá y voy a hacer mi vida y mis hijos, mis nietos, todo va a estar acá. Pero a veces tú dices, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Es solo una chamba temporal? ¿Es solo un tema del proyecto? Entonces, como que ese tema uno decía, que sea problema del Alex en unos meses. Y el de pronto vivir como en ese constante, soy turista, pero no soy arraigado, me tardó más años de los que pensé, y que probablemente si hubiera tomado esa decisión, creo que hubiera hecho como un full immersion más eficiente del que probablemente tuve. Y es algo que a cualquier persona que llego yo le digo, intenta rápido, al menos cuestionarte eso, porque creo que sí sirve mucho y te da tanto tranquilidad, porque lo que yo tenía era como una vocecita que me decía, oye, yo como que ya te vas a ir, yo decía siempre, me va a quedar un año. Y pues un año se me hicieron 8 y 8 se me va a hacer probablemente más y quién sabe. Pero esa intencionalidad en esa decisión creo que sí es clave, en especial quienes estamos en ese entorno de tecnología, porque al final es tan cambiante que como tener ese punto seguro puede ayudarte en muchas cosas y ante todo comprarte paz mental. Creo que se siente muy diferente cuando estás en modo turista que cuando ya quieres echar raíces, aunque sea por un ratito. Creo que sí hay una diferencia. A mí me pasó en los 2 cambios de país que he hecho, ambos me lancé con todo, de cabeza, con sacar residencia, con instalarme definitivamente, y creo que sí ayudó, porque efectivamente hay ciertas cosas que uno procrastina, culturales incluso, que influyen bastante. A mí también me ayudó mucho no quedarme demasiado en la burbuja de los expats, y hay países donde es más fácil que en otros. Para quienes inmigran a Chile, los admiro, porque la verdad es que los chilenos somos una cultura bastante cerrada, que nos cuesta entender e integrar al extranjero, y los extranjeros tienden a hacer su propia burbuja porque se acompañan. Y me pasó meses en Estados Unidos también, que al final mi red más cercana terminaban siendo latinos, porque los gringos no me daban mucha bola, porque ellos estaban más preocupados entre ellos. Entonces yo sé que hay culturas que son más abiertas que otras. Creo que México es una cultura fantásticamente abierta, que lo hace mucho más fácil. Pero creo que sí es importante al menos tratar de salir de la zona de confort y dar esos pasos para salir de la introversión y de la zona más segura. Y creo que cuando uno se muda trabajando remoto es más importante todavía, porque es súper fácil quedarse todos los días en casa y replicar, digamos, esa capsulita segura que uno tenía en el otro lugar. Creo que sí es necesario abrirse, y al menos yo acá en mis primeros meses en México salí de la zona de confort y estuve en modo sí a todo. Todos los eventos, todas las invitaciones, todos los contactos, todos los cafés, todo sí. Me cansé, sí, por supuesto. No es algo que se pueda replicar eternamente, pero creo que sí me ayudó mucho a un poco lo que decía Alex, de no llegar tanto con ideas preconcebidas, a permitirte sorprenderte un poco más. Tenía una siguiente pregunta para contar, y hay algunas cosas que ya las insinuaron, pero ¿qué hacks, qué truquitos, qué atajos tal vez uno puede tomar? Porque la verdad es que el camino no es lineal, y creo que también uno entre prueba y error termina descubriendo que hay ciertas personas, eventos, cosas, lugares, aplicaciones, que por ahí te pueden ayudar un poco más a acelerar esa integración. Entonces, para ustedes, ¿cuáles fueron esos hacks? A mí uno que siento que no lo hice pensando, no es que fue estratégicamente, pero me pasó que les hablé de la flexibilidad, pero cuando llegué a Colombia la verdad que no fui tan flexible, sobre todo con mis formas culturales, ¿no? Como
Como los argentinos somos súper directos, por ahí nos saludamos y ya te estamos pidiendo algo, o te preguntamos algo muy de repente y ni teníamos confianza. Entonces, claro, eso con la cultura de Bogotá chocó un montón y como que peleé con eso. En vez de aprender, luché un poco con eso. Cuando llegué a México tuve una actitud muy distinta y escuché mucho más, pedí mucho consejo. Hice un tiempo, estuve como project manager y me acuerdo que le pedí a una amiga que me revise la mexicanidad de mis mails. Entonces era como, no amiga, te faltó preguntar cómo está, qué permiso, qué buenas tardes, ¿no? Entonces fui aprendiendo y también desde el acento, no lo planeé, pero siento como que se me ablandó mucho más y uso mucho palabras mexicanas, entonces por ahí sigo teniendo mi tono argentino, pero uso la palabra correcta, entonces se entiende mejor lo que quiero decir y ya eso en Argentina no es muy bien recibido a veces, pero siento como que tener esa flexibilidad con la forma de comunicarme, escuchar y aprender mucho cuál es la mejor forma cultural en cada lugar es un hack súper importante porque eso no quiere decir que vas a perder tu esencia, ni ahí sigo amando el dulce de leche, el asado y eso nunca se va a ir de mí, pero bueno, como que ayudó mucho más a integrarme. Sí, para mí creo que es lo que mencionó Belén al principio, algo que me ayudó bastante fue todo el tema de voluntariados, en especial si son empresas que ya traen bastantes extranjeros. Yo sé que era muy fácil que yo me pudiera voluntariar para ayudar a esas otras personas que están viniendo, que así como yo, usted decide ir a un lugar donde no hablan español, también ayuda bastante para mejorar el idioma. Entonces, ayudar a esas otras personas que vienen entrando, a mí me ayuda a conectar con personas locales, con quien yo tenía que hablar para ayudar a las personas que venían, y también ayudar a esas personas a esa mejor transición. Así que eso me ayudó bastante en ese sentido. Y por otro lado, especialmente dependiendo de la ciudad a la que van, yo escogí estratégicamente ciudades que yo sabía que tenían actividades de las cosas que me interesan. Que sea muy fácil unirme, no sé, a clubs de lectura, unirme a caminatas de fotos, como hacía en Berlín o cosas así, para asegurarme de que, aunque tomara más tiempo el poder integrarme, poder crear esos lazos por cosas en común, por un deporte, por una actividad, y de esa forma facilitar la integración fuera de solo la burbujita de trabajo. Yo creo que serían dos cosas. Uno, créete el cuento, pero conoce tu lugar. ¿Y a qué voy con eso? Usualmente uno, y bueno, yo divido las personas que toman la decisión de ir a otro país, a otra ciudad o a otro entorno, como quien lo hace en una posición de privilegio, gusto, de quiero avanzar, y otras personas porque definitivamente les toca, ¿sabes? Situación, Latinoamérica, algunas ciudades, algunos países. Entonces, muchas veces te juega el tema en donde cuando estás en la posición de privilegio, usualmente pasas a ser cabeza de ratón a cola de león. Vas a un lugar que probablemente quieres llegar a hacer más, pero vas a llegar y pues justo, probablemente tu círculo de amigos se disminuya al mínimo posible si es que tienes alguien que medio habías hablado allá. Y en otros casos, pues llegas a una industria donde probablemente dices, oye, te juega mucho el síndrome del impostor. Entonces, créetela porque al final por algo estás ahí, estás tomando esa decisión, o sea, te juega mucho ese diablito interno diciéndote no vas a poder, te va a tocar regresarte, ve y regresa a ver qué tal, porque buen experimento pero no funcionó. Entonces, a veces hay que hacerse mucho ese juego psicológico. Y dos, tampoco hay que llegar así como, voy a pisar a todos encima, porque pues al final también busca esa posición noble. Y algo interesante, tomando todo el punto del evento, estamos en la industria más noble, la tecnología es la industria más noble y por definición está hecha para que esto se fomente. O sea, no somos operadores de una máquina perforadora de petróleos en donde, pues bueno, un expat de perforador de petróleos pues no le queda tan fácil. O decir, ay, no, voy a tomar un rato de trabajo remoto. O sea, promovemos, procuramos y creamos cosas para que todo esto se dé. Entonces, ténganlo siempre en cuenta y aprovechenlo en el buen sentido. Y cada vez que lleguen a algún lado, tomen también una actitud muy somera, muy humilde de aprendizaje, porque también los que hemos sido expats, pues vemos los dos lados. Quien llega así súper de abajo y como que ni se da visibilidad y le es tan duro que por eso mismo a veces se devuelve, o el que llega arriba, como decimos en Colombia, con los taches, con los guayos, con los zapatos arriba, y también genera mucho tema de conflicto cultural. Entonces, como que buscar ese punto neutro es más fácil decirlo que hacerlo, pero siempre mentalmente intentar tenerlo, aun cuando vayas a tomar la decisión hasta ahora o ya la hayas hecho. Hay un juego de calibración definitivamente que hay que hacer
todo el tiempo, ¿no? Incluyendo en qué lugar social uno aterriza. Como dices tú, a veces uno puede, por circunstancias de la vida, aterrizar muy alto y quedarse en una burbujita de la cual no tiene conciencia e incluso nunca realmente conectarse con el país verdadero al cual uno se está yendo a vivir. Y creo que sí hay que hacer ese esfuerzo y a veces uno ni en su mismo país lo hace. Y a veces pasa que expats que viven en tu país conocen tu país mejor que tú, solo porque se abrieron a más cosas que uno diría, ay no, a ese barrio no voy. Bueno, sí, él sí va. Yo tengo un hack que les va a sonar muy extraño, y lo hice de manera muy intuitiva y ha funcionado. Y es ponerme a ver comerciales de televisión antiguos del país donde me estoy moviendo. Extrañísimo, yo sé, suena muy random, pero ¿por qué me funcionó? Por dos razones. Una, las marcas en sí mismas creo que construyen una parte de la identidad que uno tiene como en un país. O sea, gente de un mismo país habla de marcas o de slogans y de cosas que las vio cuando era niño, hace 20, 30 años atrás. Y también esas publicidades tienden a reflejar cosas de la idiosincrasia, de la identidad, que uno las puede absorber, obviamente se va a terminar empapando igual, pero creo que ver estas cosas como que te ayuda a entender qué tiene en la cabeza o con qué fue criada la gente con la cual estás finalmente tratando. Están en YouTube, les tomas un rato, yo sé que suena súper random, pero justamente te ayuda a entender, ok, esta marca lleva, no sé, 200 años acá, es parte de la identidad nacional y refleja en sus comerciales la identidad de un país o el orgullo de un país de una u otra forma. En Perú me sirvió mucho y acá también. Tengo una pregunta un poco más existencialista, metafísica, filosófica, que es, ¿cómo los cambió cambiarse de país? Porque te cambia absolutamente. O al menos es mi experiencia personal, tal vez la de ustedes no, pero ¿qué tanto los cambió o no los cambió el mudarse de país como personas? Es una gran pregunta. Diría que en todas las formas posibles que se puede, ¿no? La personalidad, claramente, esto de estar un poco más con las antenas paradas, tratando de entender todo y esa calibración, ¿no? Que decías. Se me fue lo que estaba diciendo. Que te cambia totalmente. Sí, y después creo que también, como que, bueno, quizás es un poco la edad también, pero ir integrando mejor las rutinas y esto tener como una vida por fuera de lo profesional, que creo que justo en tecnología creo que pasa un poco más esto de que, no sé, entre el rush, la velocidad, no sé, nos volvemos más workaholics, ¿no? Entonces siento como que en el último tiempo fue amigarme mucho más con el ambiente, con la gente, conocer muchas más cosas por fuera de tecnología, conectar con comunidades, ayudar a otras personas a hacer este camino. Como que todo eso me fue conectando más conmigo misma, con mis tiempos, con mis formas. Y eso, creo que estoy en un lugar como muy saludable, ¿no? De escuchar lo que quiero para mi carrera, de proyectar lo que quiero hacer y a estar apoyándome en una red de apoyo que puede construir, no solo desde lo profesional, sino desde mí como persona, ¿no? Sí, para mí también totalmente, en especial porque me fui tan joven. Creo que como mencionaba Alex, una de las cosas que me ayudó tanto tener que caer tantas veces tan fuerte en tan diferentes maneras, que en el punto que estoy ahora no le temo casi que nada. Es como, sé que he sobrevivido, estar en situaciones que no entiendo, no sé qué está pasando, me hablan y no sé qué es lo que está sucediendo, a nivel cultural, palabras, cargos, que el haber superado tantas cosas, que ahora me da esa resiliencia de creérmelas y me puedo mover a otro país y me puedo venir a México sin problema. Pero también siento que hasta ahora me sigo dando cuentas en lo que me ha afectado en los países donde estoy, que no había percatado. En mi forma de recibir retroalimentación, de dar retroalimentación, en mi capacidad de hacer ciertas cosas que ahora que lo veo frente a amigas, ahora que estoy viajando, que son cosas distintas, que son parte de lo que he adoptado sin darme cuenta de esas nuevas culturas en las que he estado. Así que son esas dos cosas que definitivamente persona totalmente distinta. En mi caso, uno, me volvió más sensible.
en el sentido amplio de la palabra, de estar más pendiente de todas las cosas. Antes eventualmente, pues sí, vivía en mi burbuja. Llegar acá, cuando eres expat, siempre vas a ser expat. O sea, siempre vas a ser el colombiano, el chileno, la argentina. Y es algo que tú dices, en mi país no me pasaba. Yo era Alex y ya, that's it. Entonces, y obviamente las preguntas de ¿dónde vienes? ¿Cuánto tiempo acá? ¿Te gustan los tacos? ¿Qué diferencias tienes? Los colombianos son bien bailadores, bla, bla, bla. Entonces, al final entendí yo y al principio me hastiaba. Yo literal me iba a la esquina y ya, no me jodan, no me pregunten más. Pero luego aprendí que eso es parte de mi esencia y me cambió a mí, me volvió más completa mi identidad como ser humano. O sea, acá por eso, me dijiste filosófico, me voy bien filosófico. Por favor. Las personas son el cúmulo de las experiencias y el hecho de cambiar de un país, cambiar de región, cambiar de industria, cambios te generan esa suma de esas experiencias. Y usualmente ahorita me veo yo con amigos de colegio y me dicen, Alex, estás muy cambiado desde el acento. Ya hablas mexicano. Yo pues ni sé, porque en mi cabeza hablo y no tengo acento. Pero también es como cargas con ciertas cosas en donde la gente cuando le dices de dónde vienes, ya sacan algunos estigmas, tanto buenos como malos. Entonces te toca también vivir a costa y a favor de las cosas buenas y a costa de las cosas malas. Entonces también eres en buena medida el o la embajadora de ese país, de esa cultura, de ese entorno. Y es algo que usualmente nadie te dice. Te dice, no, ve para allá y eso, fiesta y felicidad y comer rico y ya. Y te puedes volver el eterno turista, pero ya cuando tomas esa decisión consciente, entonces uno, esa sensibilidad de ese entorno de, oye, pues voy a ser más cuidadoso porque esos comentarios feos que me están haciendo a mí por mi nacionalidad, a la gente no le gusta, entonces ya voy a cuidar lo que digo. Y mi identidad, todo eso hace parte de mí. Yo ya ahorita probablemente no me considero, la gente dice, no, sí, ya la gente que son viajadores que no tienen nacionalidad, sí, sí lo eres, lo tienes, naciste en un lado, vives acá, probablemente vas a vivir luego, todo eso te construye como persona y que tomes conciencia de eso es algo muy enriquecedor. Y eventualmente también te va a ayudar a tener mucha más claridad mental, pues para tomar tus decisiones personales y profesionales a futuro. Me encanta. A mí personalmente creo que me ayudó a entender quién soy, porque una buena parte de lo que uno entiende como su identidad está tan determinada por el entorno en el cual te mueves. Si todo el tiempo te juntas con la misma gente, hablas de las mismas cosas, comes la misma comida, viajas en las mismas ciudades, hay montones de cosas que obviamente se convierten en tu impronta cultural y creo que es parte de la razón por la cual cada país tiene ciertos atributos culturales diferentes, así como tú decías que en Colombia hay que decirlo más bonito, los chilenos somos súper parcos también, muy directos para decir las cosas, muy frontales. En Perú me tocó entender que eso se entendía como una agresión, entonces que si quiero lograr el efecto que lograría en Chile diciéndolo pa, en Perú tenía que decirlo un poco más largo y tomarme un poco más de tiempo. Pero creo que ayudó también a entender que esas cosas culturales también obedecen a distintos valores con los cuales tal vez yo también comulgaba, pero solo tenían una manera distinta de manifestarse. O sea, yo creo, por ejemplo, en tomarse el tiempo para hacer sentir bien a alguien. Solo que en Chile eso toma otras formas y tal vez en otros países es decir las cosas con más palabras y tomarse más tiempo en decir las cosas porque es un gesto de deferencia, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema original, creo que me ayudó a entender quién soy, porque cuando te trasplantan totalmente de contexto, ¿qué se quedó contigo? ¿Qué cosas en realidad eran exclusivamente heredadas o impregnadas de la gente que te rodea? ¿Y cuáles sí viajaron contigo y te las llevaste, digamos, en tu maletita? Entonces creo que sí me ayudó bastante a entender que había muchas cosas de mí que eran bastante fáciles de cambiar, que solo estaban ahí porque las venía haciendo siempre, y creo que esa es la segunda cosa en la cual cambiarme de país me cambió a mí, que fue el reset. En Perú hice cosas que en Chile nunca había hecho en términos de emprendimiento, por ejemplo, y no porque Perú tuviera nada en particular que me lo hiciera más fácil. Hasta yo diría que en Chile se me hubiera hecho más fácil, pero no se me había ocurrido. No me había visto, digamos, con la página en blanco nunca en mi vida, porque había vivido 29 años en el mismo lugar, en la misma ciudad además. Entonces creo que hay un tema muy interesante del reset y es la razón por la cual yo le recomendaría a todo el mundo que lo haga. Así les encante su país, así se les encante su ciudad y se quieran quedar ahí y tener hijos ahí y comprarse una casa, está bien. Pero creo que la experiencia de pasar tiempo, y no como turista, sino que viviendo en otro lugar,
creo que justamente tiene ese efecto de ayudarte a entender quién eres realmente y qué cosas tal vez no pensaste que eran fáciles de cambiar y solo cambiando de ambiente eran mucho más moldeables. Ese soy yo respondiendo la pregunta que les quiero hacer a ustedes ahora, que es, ¿por qué ustedes recomendarían a otra persona cambiarse de país? A alguien cualquiera. Yo justamente porque te abre la cabeza, como que este reset que decías, ¿no? Como que te pone en otro lugar, te cambia todo el contexto y es muy desafiante, puede ser asustar mucho. Me hicieron acordar una anécdota que yo viajé cuando tenía 17, me fui dos meses de intercambio a Francia y nunca había salido, o sea, había viajado, pero nunca había ido a Europa, no conocía nada, hablaba muy poco francés y me acuerdo que tuve un momento mi pobre angelito, cuando salí finalmente del aeropuerto y no sabía ni con quién me tenía que encontrar y fue como esa celebración y a la vez como, fuck, estoy sola, ¿y ahora qué hago, no? Hay algo de eso que me gusta mucho volver a sentirlo, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo empiezo solo en este lugar, sin conocer a nadie, sin hablar el idioma? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo voy a estar segura? Como mujeres lo pensamos un montón, ¿no? Así que, volviendo a la pregunta, recomendaría mucho eso, aunque sea por poco tiempo, aunque siempre piensen en volver a su destino, es una gran experiencia poder no estar solo como turista, sino vivir una ciudad desde la perspectiva de otras personas que la habitan, desde poder comer los taquitos de la calle y poder elegirlos uno solo, ¿no? Esas cosas ayudan mucho a abrir la cabeza, a entender el mundo desde otro lado y creo que nos ayuda mucho justo a entender la diferencia y no pelear tanto con ella, sino poder escucharnos un poco más. Yo no sé si estoy robando lo mismo que acabas de decir, pero para mí también tiene que ver eso de... Hay tantas cosas que yo no me había dado cuenta que había normalizado tanto. Yo no me había dado cuenta que yo era tan cuadrada hasta que tuve que estar con personas que de verdad vivían otro estilo de vida, tenían otros pensamientos, retaban mi input y el de verdad ponerme en una situación en la cual tenés que tomar decisiones en base a tu identidad, en base a quién quieres ser. Y creo que esto se puede dar dentro de tu propio país, pero siempre va a ser muy diferente estando en un contexto distinto. Y por lo menos para mí el tener acceso a personas que me podrían enseñar hasta aún más cosas que yo sé que no hubiera aprendido en mi propia burbuja, por el acceso que tenemos, por la manera que recibimos los medios, las noticias, tantas de estas cosas que nos convierten en esta persona más global. Yo ahora puedo decir que entiendo un poco más ciertos contextos porque tengo amigas de ciertos países. No lo leí en las noticias, no me lo contaron, son cosas que solo sucedieron por expandir mi red con personas alrededor del mundo. Yo voy a poner un poquito la discordia en el panel. Yo no recomendaría a la gente que lo haga, porque al final es una decisión muy, 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 muy personal. Y pues yo no soy tú. Lo que sí te recomendaría a todos ustedes, los que nos están viendo, es ábranse a conocer a otra persona de ustedes. Y eso lo pueden hacer en sus casas, lo pueden hacer en el mismo barrio donde estuvieron viviendo 20 años. El solo hecho, digamos, todo esto que estaban contando es súper valioso y yo personalmente lo viví, pero lo puedes seguir haciendo en tu ciudad, lo puedes hacer con tu círculo habitual, pero probablemente estar más abierto a esas cosas que, como has venido cargado de muchas experiencias y mucho tema, hay muchas cosas a las que les dices que no, que cuando uno es expat, cuando está viendo fuera, ya uno o le toca decir que sí o se empieza a adecuar más al decir que sí. Entonces empiezan a hacer eso desde ahorita, porque claramente el tema de viajar probablemente no es para todo el mundo. O sea, nosotros hay un montón de gente que le encanta y nos encanta, pero no todos. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa si tienes ahorita apertura a otro círculo de amigos que no sea el mismo de tu prepa o el mismo de tu universidad? ¿Qué pasa si ahorita vas y conoces a gente extraña, obviamente con todo el tema de seguridad y, digamos, precaución, y empiezas a abrirte, a escuchar, a tener, y eso inclusive nos va a volver mucho más al punto que está ahorita, sensibles como humanos, más empáticos, y lo puedes hacer acá. Y si dices, ok, para hacer esto en un nivel avanzado, voy a viajar porque esto me va a abrir la versión 2.0 de mí y tengo el objetivo de ir allá, perfecto. Entonces es que ya con eso tu decisión ya está para allá, pero
vean que esto interesante, como todos esos beneficios, todas las cosas que contamos, lo pueden hacer desde ya. O sea, no necesitan empezar a tener el boleto de avión, el boleto de camión para irse a otra ciudad, a otro país. Háganlo desde ahorita, cambien su concepto, cambien su realidad y verá que ustedes mismos van a estar listos para cambiar realidades de una manera más chévere. O chida, o guay, o como sea. Padre. De hecho, Padre. puedes empezar abriéndote a conocer expats en tu propia ciudad. Justo. Este tema, o sea, me acuerdo mucho en Colombia, creo que tú te debes acordar, en Bogotá, existía una cosa que se llamaba Gringo Tuesdays. Y era básicamente que el concepto está fenomenal. Un bar que el día martes casi no tenía gente, porque Colombia la gente festeja de jueves a sábado, entonces los martes es un día muerto. Decidió alguien decir, oiga, con los pocos gringos que van en ese momento, traerlos acá y empezar a hacer un tema de intercambio de lenguajes. That's it. Empecé a tener fui uno de 2 que 3 a ver qué tal y se me hace fenomenal, creo que ya toda ciudad lo tiene y eso suma muchísimo y te empieza a abrir la puerta inclusive para ese posible viaje o esa posible experiencia de expat que ahorita no tienes decidida. Lo único que me quería aportar como la única persona que no es de una ciudad tan internacional, creo que depende de qué ciudad sos. Entonces, por ejemplo, yo en mi ciudad o en mi país no tengo acceso a tantas personas que son expats o internacionales, no tengo acceso a ese tipo de eventos. Entonces ahora ya existen estas instancias que pueden estar en algo virtual, que sí nos acercan a eso, pero creo que es bien distinto a una persona dependiendo del país o de ciudad donde viene. Y hay otra manera, y esto me lleva a mi siguiente pregunta, porque hay otra manera que es trabajar para una empresa remota multinacional. En Get On Board tenemos esa experiencia porque somos una empresa remota hace 12 años y tenemos gente de toda Latinoamérica que ha pasado, incluyendo acá la querida Nike, y ha sido muy interesante justamente, más allá de estar en un espacio virtual y más allá de que en persona nos hemos visto solo una vez todos, justamente en el día a día empiezas a interactuar con gente de otras culturas en un espacio que es neutro, porque es diferente a cuando todo el mundo trabaja acá y en otro evento lo decía, ya todos somos un poquito chilangos acá. O sea, ya yo soy un 2% más chilango de lo que era hace 3 meses atrás, por supuesto, porque ya vivo aquí. Y creo que pasa con todas las personas extranjeras y es bueno que pase eso, creo que el problema es cuando no pasa, pero creo que es muy interesante este territorio, digamos, aguas internacionales donde uno puede convivir y con personas que mantienen otro país, otra nacionalidad y viven ahí, no están necesariamente aculturándose contigo. Tuvimos una vez un debate en Get On Board sobre cómo se le decía a los distintos países a lo que en Estados Unidos se llama styrofoam y se van a dar cuenta que cada país tiene una manera muy extraña de decirle al styrofoam, totalmente diferente. Y ese tipo de detallitos fue súper enriquecedor. Y nosotros como Get On Board creemos mucho en eso y justamente parte de la idea de hacer un evento latinoamericano, de tener una plataforma latinoamericana, es que poder trabajar con personas de otros países te enriquece un montón, incluso aunque sigas viviendo en tu ciudad natal. Lo cual me lleva a la última pregunta antes de ya pasarnos a las preguntas del público, y es, y Alex lo decía hace un rato con respecto a trabajar en tecnología y cómo tecnología te facilita, trabajar en tecnología te facilita todas estas cosas. ¿Qué le recomendarían ustedes a las empresas, a los empleadores, a la hora de contratar expats? Además de que lo hagan más. Es una gran pregunta y no todos lo hacen bien. Sobre todo en México, primero que se anoten en el Instituto Nacional de Migraciones. Toda empresa que traiga expats en México necesita estar inscrita ahí. Y tener un muy buen abogado migratorio. He conocido muy buenos aquí en México y la diferencia entre trabajar en un lugar que lo tiene y que no lo tiene es abismal. Yo he hecho los trámites yo sola y me han ayudado después en todo. Entonces he tenido como todas las experiencias, tanto en Colombia como en México, y eso es re importante, como que mismo si la empresa no tiene como full el apoyo de todo el proceso, por lo menos, no sé, instructivos, templates, que te vayan como guiando en ese proceso. También sirve que el resto de la empresa sepa que vos estás en esos procesos, ¿no? Como que a veces uno está re estresado de, ay, mi residencia, y el resto, no sé, vamos por cafecito. Entonces está bueno como, nada, que se sepa que es algo como que estresa, ¿no? Y acompañar. Y algo que estaba pensando que no lo he vivido directamente, pero es una estrategia que en empresas me ha servido, es tener un buddy en la empresa, ¿no? Alguien que
que te ayude como en la cultura de la empresa, no solo sea como, ok, acá se trabaja así y asá, sino, bueno, mira, este es el grupo que se dedica a producto, este es el gerente, cuando hables con él siempre fíjate tal cosa, ¿no? Como que ese onboarding como más cultural de las empresas creo que es re importante cuando sos expat, como que la empresa te abrace, ¿no? Como que no sos un empleado cualquiera y probablemente no tengas ningún amigo, ningún conocido, entonces todo lo que la empresa te pueda contener en esa llegada es muy, muy importante. Sí, sumando un poco a lo que le decía Belén, yo creo que tal vez depende de qué tan diferente es el ambiente donde vas. Por lo menos yo sé que yo hubiera agradecido bastante tener en eso del onboarding un poco de integración cultural, aún dentro de lo que son las reglas del juego a nivel de trabajo. Entonces, cómo es diferente la manera que te miden managers, cómo es diferente la expectativa que tienen para reuniones, que la puedes aprender con el tiempo, claro, pero como si quieres entrar con la mejor forma y tener tu marca personal dentro de la empresa, sería ideal tener un poquito de ese contexto, además de la parte técnica de lo que es el onboarding. Y luego la segunda cosa, como también mencionaba Belén, con todo el tema migratorio, a mí me sucedieron muchas cosas donde yo pensaba que estaba informada, yo reviso la información, pero ¿qué pasa? Cambian las reglas en 2 años y me afecta grandemente en temas de residencia y en temas migratorios. Entonces, ya sea tener ese acceso a actualizaciones o a fuentes verídicas para no depender cuando miramos como información conflictiva, cuando nosotros por nuestra cuenta tenemos que estar averiguando todos estos detalles para tener un poquito más de éxito. Y todas esas cosas también de actividades dentro de las empresas que están esperando a tener muchas personas que son de afuera. Yo recuerdo que estuve en empresas donde tenían algo que se llamaba Lunch Roulette, que es una ruleta de almuerzos para que puedas conocer a personas, que hayan espacios para hablar acerca de tu país y tener un poquito más de contexto cultural. Entonces, como pensar un poquito más amplia lo que es la integración de este equipo que va a ser más internacional. Yo creo que el pitch está muy fácil. Para una empresa decirle ahorita contrata expats es, vas a poder aumentar exponencialmente la diversidad en tu organización. Entonces, naturalmente ahorita todos los equipos, y sabemos que con diversidad vas a tener conversaciones más nutridas, discusiones más interesantes, creación de producto mucho más eficiente, cuestionamiento individual de las personas y por ende generación de empatía en el largo plazo. Entonces, porque una empresa siendo los mismos de los mismos que se conocieron hace 20 años, probablemente van a ser interesantes, pero ante un mundo tan cambiante, y creo que lo fascinante que pasó después de pandemia es que lo que era incuestionable se empezó a cuestionar y empezó a verse otros parámetros. Antes decía, ¿cómo carajos la gente trabaja desde la casa? Y ahorita no dice, ¿cómo carajos pensé vivir tanto tiempo trabajando en casa? O ¿cómo carajos hay organizaciones que pueden tener ambos mundos híbridos? A la gente que le gusta ir a la oficina, vaya a oficina, a la gente que le gusta acá, estése acá, y encontrar esos puntos en donde, oye, ya pues no digamos nada por sentado, ¿puede ser eso? Sí, perfecto. Igual con los expats, personas que eventualmente ahorita se da mucho en tecnología, por alguna cuestión de ubicación geográfica, beneficios, temas específicos, tributarios, legales, fiscales, lo que sea, se contrata mucho internacional y probablemente se está fomentando también como ese flujo de transferencia no solo de personas o físicamente, sino también virtual. Entonces creo que eso, el mundo que es ahorita a lo que era 2020 para atrás es muy diferente, en algunas cosas muy interesante y creo que un mundo mucho más cuestionable. Entonces a las empresas, cuestiónense si probablemente el camino tradicional es que en este lado está interesante, aquí como el lado oscuro del mundo lleno de remote workers, de expats, de apasionados por tecnología, de muchos contextos, de personas diversas, donde ya hay conversaciones mucho más avanzadas en temas que antes eran completamente tabú para nuestros papás, abuelos y generaciones anteriores. Está muy divertido, entonces creo que es parte de entrar en este mundo y colgarse de una manera adecuada. Entonces, pues sí, pitch rápido, espero que me compren. Muy de acuerdo, creo que cuando una empresa lo asume como una posible ventaja estratégica en lugar de algo que le sucede por accidente porque, bueno, no había nadie en mi ciudad, entonces tuve que contratar remoto, creo que pasan cosas re interesantes también, como tú bien decías, Alex, para la estrategia comercial incluso. Entiendes mejor los mercados a los cuales estás llegando si es que estás contratando gente justamente de esos mercados, ¿no? Y trabaja contigo y te pueden dar esa visión de primera fuente. Tenemos espacio para un par de preguntitas, tanto acá de la audiencia, para que levanten la mano por favor y Fran les hace llegar el micrófono, como también si es que tenemos alguna pregunta en todas las personas que nos están viendo online. Así que vamos con la primera.
Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, felicitaciones a los cuatro. La verdad es que son experiencias muy enriquecedoras las que nos comparten. Y mi pregunta va enfocada en un poquito más hablando de México. ¿Qué creen ustedes que ha hecho bien el país o la cultura, la sociedad que han conocido aquí en favor precisamente de que ocurran estas cosas, de que lleguen expertos en tecnología aquí al país y quizás en contrapunto, qué es lo que está haciendo mal? Gracias. ¿Qué está haciendo México bien? Abrir los brazos, en el buen sentido. Sabes ahorita que han tenido, digamos, fenómeno nearshoring, situación geopolítica mundial. México está increíblemente bien posicionado. La tasa de desempleo está ahorita de las más bajas en mucho tiempo. Y creo que es un momento en el cual dijo, listo, a ponernos un poco abiertos, digamos, generar estos lazos para que las empresas multinacionales y todo tengan estos caminos que en buena medida también pusieron en jaque muchos modelos como proteccionistas que habían antes, ya ahorita no existen, ya ahorita, aunque no es tan eficiente, pero es mucho más fácil contratar extranjeros, es mucho más fácil movilizar capital, es mucho más fácil transferencia tecnológica, transferencia intelectual. Entonces eso creo que México lo ha hecho demasiado bien y entendió cómo jugar en el juego internacional que está actualmente la economía y lo está haciendo de maravilla, muestra el superpeso. O sea, creo que una de las razones es el cómo ha aprovechado y la cantidad de capital que está fluyendo hacia México y sabe que pues solo no puede y por eso vincula mucho a gente de afuera y cosas que digamos ha trabajado. Que he visto que no ha hecho tan bien, probablemente no meterle la celeridad o la importancia al caso, porque naturalmente somos ecosistemas muy cambiantes. Creo que en Latinoamérica, no me dejarán mentir, somos de gobiernos aquí, de extremo para acá, extremo para acá. Y casi siempre estamos discutiendo entre si nos gobierna Frankenstein o Drácula. Pero eventualmente, como que al nosotros buscar o entender que esto va a un juego más de largo plazo y que probablemente el tema político no tiene la incidencia que a veces le damos en nuestras conversaciones, puede probablemente agilizar ese proceso. Entonces, probablemente es un tema como ese cachito de confianza en todo va a estar bien, vamos pegando la mirada a futuro, quitémonos de pensar por periodos electorales, que esto va en un tema de largo plazo. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí Fran va con el micrófono. Hola, muchas gracias y pues sí, qué interesante y qué honor poder escuchar todas estas experiencias. La pregunta que tengo es como, de acuerdo a la estrategia, si yo soy una persona que se quiere mudar, por ejemplo, a otro país en Europa, ¿ustedes recomiendan que desde aquí busque vacantes para llegar como con un empleo o debería irme como turista y buscar empleo allá y quedarme para siempre? ¿Cuál es la opción? Esta es tuya, Nike. Bueno, creo que depende de dónde en Europa también. Hay ciertos países que sí están tratando de atraer talento de calidad, que más bien qué lástima que se vayan de la TAM, pero hay residencias especiales para las personas que tienen habilidades especiales. De hecho, por ejemplo, yo que estoy más en Alemania, ya tiene un sistema de puntos muy parecido al de Canadá, donde aunque no sepas el idioma, si tienes X perfil, sabes de tecnología o medicina o eres enfermera, ciertos roles que están en demanda, aunque no sepas el idioma, tienes facilidad para ir. Y hay ciertas residencias que son para búsqueda de empleo. Entonces, no necesariamente irte como turista, porque hay ciertos países que no te permiten convertir esa visa a una residencia, pero puedes optar una residencia inicial para búsqueda de empleo, para tener un número local, que va a ser más fácil que te llamen, y de eso convertirlo a un empleo, a una residencia de empleo. Y también, si ya tienes una habilidad en demanda, hay ciertas residencias que son especiales. Hay una que se llama la Blue Card, que es para personas altamente calificadas, que te permite trabajar en toda Europa, que también te puede interesar. O como empresas como Get On Board, empresas que son 100% remotas, que tengas empleo remoto y entonces encontrar países que tienen facilidades para la residencia como ese tipo de empleo. Muy bien. Alcanzo a tomar una más aquí para luego poder hacer algunas de las de YouTube, que tenemos varias. Perfecto. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Lemus, soy ingeniero en electrónica. Ahí tengo varias especialidades, redes telecomunicaciones, seguridad informática. Desafortunadamente, bueno, yo estuve trabajando en proyectos, manejando proyectos, estuve en empresas globales, por lo tanto, conviví con personas de diferentes culturas, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Costa Rica, Puerto Rico.
Entonces eso fue enriquecedor en el ámbito de la interacción. Esto lo doy como preámbulo para la pregunta. Me encanta la diversidad cultural porque sí nos abre mucho la mente. El estar conviviendo con personas de distintos países nos abre esa posibilidad de pensar más hacia lo que vamos. Pero mi pregunta específica es, después de que este año me cancelaron el proyecto, empecé a estudiar las tecnologías nuevas de todo lo que se estuvo diciendo ayer y ahora, pero me ha costado trabajo encontrar trabajo y una parte de lo que yo estaba viendo es precisamente encontrar trabajo aquí hacia otros países, porque tuve alguna oportunidad que se me dio, pero desgraciadamente mi papá estaba en una situación de cáncer, en enfermedad terminal, y ahorita mi mamá está en algo complicado y no me pude mudar. Sin embargo, sí quiero esa parte y un poquito de lo que comentaban por acá, buscar la oportunidad en otro país, desde mi país, para cuando yo tenga la oportunidad de emigrar, poderlo hacer. ¿Qué me aconsejarían en este caso para poder dar ese paso desde mi país, en poder encontrar, ahorita que no la tengo, la oportunidad y decir, ok, este es mi punto de partida, sí tengo el interés de irme a otro país y buscar y trabajar por esa oportunidad con las tecnologías nuevas? ¿Qué podría yo hacer? Creo que yo te puedo responder esa pregunta desde la óptica de Get On Board. Creo que encontrar trabajo en otro país es igual que encontrar trabajo en tu país. O sea, al final tiene que ver con qué tienes tú para ofrecer y qué se está pidiendo allá afuera. Entonces, literal, creo que lo más fácil es busca ofertas y ve qué se está pidiendo. Mira ofertas en los países que sean tu objetivo, ve qué se está pidiendo ahí y ve qué tienes tú para hacer match con eso, porque al final, si lo que quieres es moverte por trabajo, necesariamente te vas a mover para algo que en ese país se está requiriendo. Y, por supuesto, en tecnología hay muchas cosas que son uniformes, pero hay otras donde ciertos clústeres, ciertos países se especializan en más, en robótica, más en datos, más, no sé, en Internet of Things, etcétera, etcétera. Entonces, creo que con eso tú puedes ir haciendo el match de, ya sea, tú tienes para ofrecer algo que tal vez es muy pedido en una ciudad o en un país en particular o en un ecosistema en particular, o tú tienes un país al cual te quieres ir y quieres trabajar de lo que sea, y ahí también tienes que ver qué se está buscando ahí, pero creo que hay que hacer ese trabajo de investigar y mirar ofertas, leer las ofertas con calma, ver los requerimientos y empezar a hacer ese juego de qué tan cerca, qué tan lejos estoy y aplicar. Hay que aplicar. Hay que aplicar a los empleos. Solo con eso ya empiezas a desarrollar un poco más del kilometraje. Fran, creo que tenemos espacio para alguna pregunta de la audiencia online, ¿no? Sí, les voy a hacer las dos preguntas enseguida y ahí tú defines a quién le haces cuál, ¿sí? La primera pregunta que hicieron, que yo creo que sé para quién es, pero te voy a dejar decidir a ti, es ¿dónde puedo encontrar buenos programas de voluntariado? ¿Dónde recomiendan buscarlos, etcétera? Y la siguiente pregunta, hubo mucha gente que preguntó por visas en países en específico, entonces les voy a ampliar la pregunta. Si yo estoy pensando en irme a trabajar a otro país, ¿qué me recomiendan buscar primero? ¿Qué tipo de visas? ¿Dónde encuentro las visas? Porque Google es un mar de información que es muy fácil perderse. Alex y Naik tienen respuestas. Uno, hay diferentes tipos de visas, o sea, desde visas de estudiante, visas de suficiencia económica, visas de empleos temporales, visas estratégicas, digamos, como por habilidades o potenciales que usualmente tienen. Entonces, más bien yo me iría un poquito hacia atrás y es, ¿qué estás dispuesto a arriesgar? Y creo que también complementa un poquito lo que tenían dos preguntas acá y es, ok, o sea, ¿hasta qué punto vas a decir, listo, me voy allá y me puedo ir de turista y me voy de turista super premium y a ver si encuentro algo? Ok, ¿cuántos meses aguantas con eso? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? Si no, probablemente, por ejemplo, aquí en México, yo les diría, lo mejor es venir con la oferta ya. Porque usualmente es muy complicado que estando acá, una organización que no ha hecho este proceso de darse de alta ante el Instituto de Migración lo haga y teniendo el tema que son 10-1, la razón de personas mexicanas por las personas que puedes contratar de afuera, lo tenga, entonces probablemente hacia un tema, digamos, de ciertas startups o ciertos grupos pequeños, va a ser complicado. Muchas personas he visto que toman la decisión de quiero llegar y empiezo a buscar el camino para estar legal o estar un rato bajo los permisos estándares de turista y empezar a analizar un poco. Entonces, ok, listo. Usualmente también son conversaciones de concesión en donde tú estás hablando con una empresa y, ok, si ya estás viendo el camino, tú le puedes decir, oye, mira, yo me sorteo mi proceso laboral de contratación.
yo puedo pagar esa parte, porque muchas veces también es, si bien es como conseguir empleo en todo lado, piensa que es conseguir empleo en todo lado con un requisito adicional, y es, ¿estás legalmente habilitado para que te contraten o no? Entonces, eso también te va a cambiar mucho y eventualmente es, cada país tiene su tema diferente, entonces vete más bien a pensar a dónde quieres poner el dardo y empieza a analizar como cuáles son las opciones. Porque eventualmente hay muchísimas, pero hay países que son un poquito más restrictivos, países que ahorita tienen de pronto un aire político en el cual de pronto ponen más trabas, hay otros que están mucho más abiertos, entonces es muy situacional y depende también de si tienes 20 a si tienes 40 años, porque probablemente dices, no, a 40, 45 no me voy a hacer un diplomado solo porque sí, a ver qué tal, si conozco, no. Entonces, o de pronto sí, quién sabe. Entonces, más bien es, métete un ratito, métele a buscar, indaga y con esas alternativas piensa que estás dispuesto a arriesgar y cuál es como tu parámetro de riesgo, que eso cambia totalmente de persona. Entonces, sorry que la respuesta no es puntual y específica, es veías un poquito la labor de diligencia, porque si no, cualquier situación en donde es que el panelista me dijo que sí, terminas allá y terminas devuelto por migración, creo que es cosas que no se le desea a nadie y son procesos muy, muy, muy complejos, así que cuídense de no hacer las cosas bien según migración de los países. Y sumando lo que dice Alex, un hack que me ha funcionado a mí, que no sé por qué más gente no lo hace, casi todos estos países que tienen estas residencias para promoverlas, gracias, vía sus embajadas. El mío está funcionando. Le paso el mío a Naek. Toma, Naek. ¿Funciona? Sí. Buenísimo, gracias. Es vía las embajadas. ¿Se quieren ir a Alemania? La embajada de Alemania tiene eventos gratuitos todos los meses. ¿Cómo te puedes ir con estudios? ¿Cómo te puedes ir con visas? ¿Cómo puedes irte con visa de trabajo? Y ellos deberían ser tu punto como fiel en lugar de creer en Google o creer en personas que en contenido y demás. Entonces, puedes escoger a qué país quieres ir y sí o sí hay instancias virtuales donde puedes hacer las preguntas, porque esto de estrategias que si entras como turista y compartís tu residencia, depende del país, algunos países no te lo permiten. Yo tuve que entrar a Alemania con una visa de estudiante, tengo 30 días dentro de Alemania para convertir esa visa a una residencia. Hay países como Portugal donde puedo entrar como turista, convertir una residencia de trabajo, pero va a ser bien diferente. Entonces, pueden aprovechar que las mismas embajadas tienen información para personas que quieren tomar esa decisión también. Había una pregunta sobre voluntariados, que creo que también es... Ah, sí, cierto. Nike, ¿quieres ir por eso también? Tengo varias opciones, creo que depende de la ciudad en la que estás. Yo cuando empecé a hacer voluntariados en mi ciudad donde no hay tantas oportunidades, yo empecé a crear estas oportunidades. Entonces, yo buscaba cómo dar de mi tiempo, si iba a dar tutorías, porque en ese entonces yo sé hablar inglés, ok, tengo tiempo, el sábado voy a ayudarle a niñas a mejorar su inglés. Cuando estaba en ciudades donde había más oportunidades, era muy fácil buscar en Google, donde hay ONGs, donde hay actividades pro mujeres, pro niños. Y yo lo que hacía, mi hack otra vez para conocer personas, es ir a los eventos que hacían esas organizaciones para poder recibir donaciones, acercarme, crear una relación con las personas que son los coordinadores, ofrecer de mi tiempo y así involucrarme a hacer los voluntariados. Y luego ahora ya hay más voluntariados que también pueden ser en línea. Entonces pueden ir a diferentes portales, aún en sitios como Eventbrite o Meetup, donde hay instancias, pueden conectar con organizaciones que necesitan ya sea apoyo para redes sociales, gestión de eventos remotos, y simplemente es como conectarte con intereses que ya tienes, crear relaciones si no hay vacantes abiertas de voluntariados. Eso me ha funcionado. Muy bien, ya estamos para cerrar. Quiero pedirles por favor un aplauso a este increíble panel. Creo que la conversación estuvo muy, muy, muy linda. En particular les quiero recomendar que sigan a Naek porque Naek se dedica a esto. Se dedica justamente a asesorar y compartir estos tips y estas oportunidades. Así que síganla y por supuesto conéctense también con Belén y con Alex que están haciendo cosas muy bonitas por la comunidad acá en la Ciudad de México. Gracias a todos por este panel. Nuevamente les pido que los despidan con un aplauso. Y les pido que se queden porque ahora viene Natalie. Me dio una charla muy, muy, muy bonita. Los dejo con Fran para que la presente, por favor.